El tema 2 le vamos a dedicar al cálculo de las acciones que hay que considerar, de acuerdo con el código técnico de la edificación, pues en cualquier estructura. Entonces lo que vamos a ver en este primer vídeo de introducción es que vamos a hacer un repaso por todas las acciones que hay que considerar y una pequeña introducción a cómo hay que combinar cada una de ellas. Entonces primero, las acciones que hay que considerar están divididas en tres grandes bloques: cargas permanentes, cargas variables y cargas accidentales. Las cargas permanentes son las que siempre están ahí, las cargas variables son las que pueden aparecer o no, y las cargas accidentales son las que pueden aparecer, pero hay muy pocas probabilidades de que aparezcan. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que no vamos a ver todos los tipos de cargas que considera el código técnico, solo vamos a ver las más importantes, las más habituales, porque la idea no es hacer un repaso de todo el código técnico, sino que entendáis un poco su filosofía. Y si entendéis cómo hay que aplicar las principales cargas que hay que considerar, pues vais a ser capaces, el día que lo necesitáis, de considerar cualquier otro tipo de cargas, porque la filosofía va a ser la misma. Entonces, en primer lugar, dentro de las cargas permanentes tenemos tres tipos de cargas. Tenemos los pretensados, que puede haber en la estructura, tenemos los empujes del terreno y finalmente tenemos el peso propio, que es en el que nos vamos a centrar en este curso. Entonces, ¿qué es el peso propio? Pues todos los elementos que formen parte de la estructura y que siempre vayan a estar ahí, porque es una carga permanente. La cubierta, la estructura en sí, los forjados, etc. Dentro de las cargas variables tenemos dos tipos, las cargas de uso y las cargas ambientales. ¿Qué consideramos cargas de uso? Pues las cargas que aparezcan con el uso habitual de ese edificio. Por ejemplo, van a ser diferentes las cargas que haya en una vivienda que en una biblioteca, por ejemplo, que esté llena de libros, o que en una sala de conciertos en la que pueda haber una gran aglomeración de gente. Dentro de las cargas ambientales tenemos tres tipos. La primera de ellas es la carga de nieve. La carga de nieve, pues evidentemente en las cubiertas de los edificios pues puede aparecer nieve, y eso va a depender de la zona donde esté el edificio y también de la forma que tenga la cubierta, que impida o no que la nieve se acumule. La carga de viento sería también otra carga ambiental, y esta pues va a ser algo muy parecido, va a depender del viento que haga en la zona donde esté el edificio, también de la posición que tenga, si está cubierto o no por otros edificios, y también pues, de la geometría que tenga la superficie externa de este edificio. Y finalmente la temperatura. La temperatura no es una carga en sí, sino que lo que va a originar la temperatura es que debido a las diferencias de temperatura por el día y por la noche, en verano y en invierno, pues van a aparecer una serie de dilataciones que pueden dar lugar a cargas térmicas y que hay que considerar. Y las cargas accidentales, pues como os adelantaba, no vamos a considerar todas las cargas, no vamos a incluir todas las cargas en este curso, bueno, las vamos a dejar un poco aparte, pero simplemente considerar, mencionaros que serían, por un lado, el sismo, posibles terremotos, el fuego y el impacto. Pues por ejemplo, en los pilares de un garaje, pues hay que considerar que puede haber un accidente y un vehículo puede chocar contra los pilares. Y finalmente, una parte muy importante de este capítulo va a ser cómo combinar estas diferentes cargas. Vamos a ver con más detalle estas fórmulas, pero ya lo que os adelanto es que primero hay unas fórmulas diferentes para estados límite último y estados límites de servicio. Estas son las de capacidad portante, que son estados límite último. Lo que vamos a hacer es combinar las diferentes cargas y tener en cuenta las diferentes hipótesis. Por ejemplo, en la carga de nieve habrá que considerar en algún momento la mayor carga de nieve posible debido a los registros. Bueno, pues ese día que tengamos la mayor carga de nieve posible, podemos tener viento, pero no va a coincidir con el día del año también que más viento tenemos. Entonces, de alguna forma, habrá que ponderar esas cargas y habrá que combinarlas. Y habrá que tener también la hipótesis del día que tenemos más viento y el día que hay más uso del edificio, etc. Habrá que combinar diferentes hipótesis y lo vamos a hacer a través de estas ecuaciones que veremos con un poco más de detalle. Además, estas cargas habrá que ponderarlas, porque, pues, por ejemplo, la carga máxima de viento que vamos a considerar de acuerdo con el código técnico de la edificación se basa en los registros que tenemos en los últimos años de los vientos que ha habido en esa zona. Eso no quiere decir que en futuros años pues, aparezcan vientos más fuertes en esas zonas.
Entonces habrá que aplicar unos coeficientes de ponderación para tener en cuenta estas situaciones que podemos denominar de imprevistas. En el caso de estado límite de servicio se aplican estas fórmulas que son muy parecidas. La diferencia fundamental es que aquí no vamos a ponderar las cargas, no las vamos a mayorar. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque es una situación menos crítica. En el estado de límite de servicio lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, tengamos desplazamientos muy grandes y se agrieten los tabiques, pero es una situación menos crítica que en los estados límite últimos que pueden dar lugar al colapso de la estructura. Bueno, y a lo largo de los siguientes vídeos lo que vamos a hacer es ir desarrollando estos conceptos en más profundidad, vamos a ver cómo calcular cada una de las diferentes cargas y vamos a ir viendo cómo se combinan y lo vamos a aplicar todos estos conceptos y todos estos cálculos a un problema concreto. ¿Qué es este problema? Tenemos una marquesina con una cubierta que tiene una inclinación de 0 grados, tiene un cerramiento vertical también que impide el paso del viento, está en una ubicación concreta, en una estación de esquí en Huesca, a 1400 metros sobre el nivel del mar, tiene una cubierta concreta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular sobre uno de los dinteles, vamos a calcular las cargas de viento, las cargas de nieve, cargas permanentes, el peso propio, la carga de uso, y vamos a ver cómo se combinan todas estas cargas, pues para que no quede en una mera descripción teórica, sino veáis cómo se puede aprender a aplicar todo esto a un caso práctico.